vamos ya sin más comerciales. Vamos a la prédica del día de hoy. Padre, te pido, Señor, que dirijas a tu siervo para que yo pueda predicar tu corazón y pueda predicar tu palabra como tú la has mandado, Señor. Ayúdanos a entenderla, ayúdanos a deleitarnos en tu palabra y a que tu palabra sea nuestra guía, nuestra antorcha que alumbra nuestro caminar y que abra nuestro entendimiento. Confórtanos, confróntanos, dirígenos a través de ella. Te lo pido por tu Hijo Jesucristo. Amén. Pues muy bien, querida familia, estamos en el capítulo 13 del Evangelio de Juan. Y dice el versículo 1, voy a retomar un poco el contexto del capítulo 1 para poder continuar después. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Este versículo ya lo habíamos estudiado el domingo pasado, pero quiero recalcar algunos puntos. Dos puntos muy importantes que todo ser humano debe de saber. Número uno, ¿cuál es el propósito de tu vida? Jesucristo dice, ya ha llegado mi hora. Lo que la Biblia enseña en este versículo es que Jesús ya sabía que ya había llegado su hora para partir con el Padre. Ahora, cuando tú ya sabes que ya ha llegado tu hora, es porque ya llegó el momento de cumplir el propósito por el cual venías. Cristo llegó el momento donde dice, el propósito por el cual yo vine a la tierra, llegó el momento. Voy a morir por los pecados de todos ustedes. Voy a ser ese cordero de la Pascua. Ahora, la pregunta número uno que todo ser humano tenemos que contestarnos y saber claramente la respuesta. ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Por qué estás aquí? ¿Para qué vives? Y esto es muy importante. ¿Sabes por qué hay tanto suicidio? Porque no han entendido el propósito de sus vidas. Porque no importa cuánto dinero o cuánto éxito tengas, o cuántas fiestas tengas, o cuánto sexo tengas, o cuánto alcohol, o cuántas parrandas tengas, o cuántas empresas compres, o cuántos puestos ejecutivos escales, no importa, nada va a llenar y a satisfacer y le va a dar propósito a tu vida. Y te vas a deprimir. ¿Cuántos artistas, cuánta gente importante, rica, famosa se ha quitado la vida porque no ha entendido el propósito de su vida? No ha entendido el por qué está aquí y para qué está aquí. Y lo que Dios viene a revelarnos y lo que Él quiere que tú sepas es cuál es el propósito de tu vida el día de hoy. Y no solo es ser salvo, porque si solo fuera ser salvos, pues si yo el día que le entregué mi vida a Cristo, ya llévame, Señor, ¿para qué sigo batallando con esta cochina carne? Pero no es así. El propósito de Dios no solo es que seamos salvos para estar con nosotros en la eternidad, sino que nuestra vida actualmente, en este presente, sea un instrumento en sus manos. ¿Para qué? Para que el reino de Dios sea establecido en los corazones de mucha gente. El propósito de tu vida tiene un propósito eterno, no temporal. El propósito de tu vida es maravilloso. Pero lo primero que uno debe de saber es cuál es el propósito de tu vida y por qué estás aquí. El número 2, en este versículo, Jesucristo sabía que iba a ir al Padre. La pregunta es, ¿tú sabes a dónde vas a ir si mueres el día de hoy? Si tú murieras el día de hoy, ¿dónde pasarías la eternidad? ¿A dónde irías? Y eso es la segunda pregunta más importante que tú tienes que tener la respuesta. ¿Dónde vas a pasar la eternidad? Y esos son los dos puntos que Jesucristo tenía muy claros y que tú y yo tenemos que tener claros como hijos de Dios. ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? ¿Y hacia dónde voy el día que yo ya no esté aquí? ¿Dónde voy a pasar la eternidad? Y Cristo Jesús vino a dar su vida por nosotros en la cruz para regalarnos la vida eterna a su lado. Juan capítulo 14, Jesucristo dijo, si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay para vosotros. Voy pues a preparar un lugar para vosotros, porque yo quiero que donde yo estoy, ustedes también estén. Y saben a dónde voy y saben cuál es el camino. Y uno de los discípulos dijo, Señor, perdón, me perdí la película. Yo no sé si ellos entendieron. ¿Tú entendiste, Juan? Sí.
¿Y tú, Pedro? No, sí, súper claro. No, pues yo no entendí, yo no entendí. Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Y Jesús le contesta: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Cristo Jesús vino a dar su vida por ti y por mí, para que tú y yo estemos eternamente con Él. Y esa es la primera parte. Cuando cenaban, como el diablo ya estaba a punto, ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque mucha gente le tiene miedo a Satanás externamente. ¿A qué me refiero? Le tienen miedo a un endemoniado, le tienen miedo a la violencia, le tienen miedo al secuestro, le tienen miedo a muchas cosas externas que Satanás puede estar haciendo. Y eso todo el mundo le tiene miedo. Jesucristo lo dijo de esta manera: no le tengas miedo al que puede matar tu cuerpo, pero no puede tocar tu alma. Tenle miedo, tenle pavor a aquel que puede mandar tu cuerpo y tu alma al infierno. ¿Y quién es ese? Dios. Es el único que tiene poder y autoridad para mandar a alguien al infierno. Y muchas veces le tienen miedo a Satanás externamente, pero ¿qué tal lo que Satanás trabaja internamente? Pero ¿cómo que Satanás puede trabajar internamente? Sí. Ahora quiero dejar algo súper claro, porque hay falsas doctrinas. Una falsa doctrina es aquella que enseña que un cristiano puede ser poseído por Satanás. Y eso es falso. Ningún cristiano puede ser poseído por Satanás, ni por ningún demonio. Por eso cuando de repente escucho: no, es que ven, hermano, para que te hagan una liberación, asústame, ¿estoy empachado o qué? No, ¿sabes qué? Perdóname. Pero donde habita el Espíritu Santo, no puede cohabitar un espíritu inmundo. ¿Ok? Si tú tienes al Espíritu Santo dentro de ti, descansa, ningún demonio se te va a poseer jamás. Porque el Espíritu Santo habita. Y dice la palabra de Dios en Primera de Juan que es más fuerte el que está en mí que el que está en el mundo. Ningún cristiano puede ser poseído. Sin embargo, sí, Satanás puede meter ideas en nuestra cabeza, ideas en nuestro corazón. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Cómo es que se mete Satanás en tu vida y en mi vida? ¿Sabes qué? No lo perdones. No la perdones. ¿Cómo lo vas a perdonar o cómo la vas a perdonar? Recuerda lo que te hizo. Y ahí está Satanás trabajando en la falta de perdón, en el orgullo, que te sientes más chido que los demás, te sientes mejor que los demás, te sientes más santo que, como el fariseo. ¿Se acuerdan del fariseo que decía: ay, Señor, gracias porque no soy como este publicano? Yo sí diezmo, yo sí hago esto, yo sí hago lo otro, no que ¿no? Y me encanta que el mismo Jesucristo en ese pasaje dice: y el fariseo oraba para sí mismo. Ni siquiera Dios lo escuchaba. El orgullo, la soberbia, el rencor, el resentimiento, la envidia. Ay, no puede ser, se fueron de viaje. Ay, no puede ser, ven nada más, están comiendo en tal lugar y no me invitaron. Y empieza Satanás a trabajar chidísimo en Facebook también. Y empieza la envidia, el celo, el coraje, el resentimiento, el orgullo, la soberbia, la falta de perdón. Ese es Satanás trabajando en el corazón y la mente de una persona. Y muchas veces le tienen miedo a Satanás de afuera cuando no sabes que está bien dentro, metiendo raíces de amargura, metiéndote ideas en tu corazón y en tu mente. Tengámosle pavor a que Satanás haga nido con ideas, sembrando amargura, resentimiento, rencor, falta de perdón. Porque Satanás cocina con la materia prima que es nuestra carne. Y esa es una materia prima bastante jugosa.
Querida familia, no le tengamos miedo a Satanás. Más bien acerquémonos a Cristo. Deleitémonos en Cristo. Que Él sea todo en todos. Si buscas plenitud, que sea en Cristo. Si buscas llenura, que sea en Cristo. No tengas envidia, coraje, celos, resentimiento, falta de perdón. Ese es Satanás. No lo escuches, no des lugar al diablo en tu mente, en tu corazón. Pídele perdón a Dios y sé libre. Camina en libertad. Juan 13, versículo 3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Ya lo vimos esto también, que el lavar los pies era para el siervo más bajo, ni siquiera para los de la servidumbre normal. La servidumbre normal era la que servía la mesa, atendía a la gente, pero los de la servidumbre más baja y más de menor rango eran los que lavaban los pies. Y el Cristo, el Mesías, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, mi Señor, mi Salvador, se puso una toalla, se puso en tierra y se puso a lavarle los pies a sus discípulos. ¿Qué te dice eso? ¿Qué te enseña eso? ¿No te confronta como hijo de Dios, como hija de Dios? ¿No nos confronta? Queremos ser servidos, pero no queremos servir. Queremos ser líderes, pero no queremos ser siervos. Qué perdidos andamos. Filipenses capítulo 2. Haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en morfos, en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. El vaciamiento, como dice, se despojó a sí mismo, tomando morfos, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra, de los que están debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Curios, que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y si leemos la última parte, vemos la exaltación del Mesías, la exaltación del Cristo. Pero antes de esta exaltación, donde toda rodilla se va a doblar ante el nombre de Jesucristo, los que están en los cielos, todos se postrarán ante el Hijo de Dios, ante el Cordero que fue sacrificado. Los que están en la tierra se postrarán ante el Cordero que fue sacrificado. Y los que están debajo de la tierra se postrarán ante el Hijo de Dios. Pero antes de esto, hubo esto: se despojó a sí mismo. Todos quieren esto y nadie quiere esto. El Cristo, el Hijo de Dios, el Mesías, mi Señor, mi Salvador, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, se humilló por amor a nosotros. Se despojó de todo por amor a nosotros. ¿Entiendes? Aquí nunca vas a ver cursos de liderazgo. Lo que vas a ver es: ven a ser un siervo de Cristo. Apocalipsis capítulo 5 es uno de mis capítulos favoritos, porque habla de la autoridad y el poder del Cristo, del Mesías, del Cordero de Dios que fue sacrificado. Y dice que decían a gran voz: el Cordero que fue sacrificado, que fue inmolado, es digno
de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria y la alabanza. ¿Y sabes por qué? Porque Él fue sacrificado, porque Él fue sacrificado por ti y por mí. Su sangre era real, su tortura fue real, el haber sido despedazado en esa cruz fue real, por amor a ti y a mí. Por eso el Padre lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Amada familia, esa es la clave. El camino para arriba empieza abajo. Sean siervos unos de otros, lávense los pies unos a otros, ayúdense unos a otros. Porque Cristo no vino a ser servido, sino a servir. Y si tú eres su hijo o su hija, no estamos aquí para ser servidos, estamos aquí para servir. Y si no es así, ya perdimos el rumbo. Y te digo algo, el apóstol Pablo lo entendió muy bien. En Filipenses capítulo 3, que nos enseña que él, teniendo un estatus económico, un estatus político, un estatus de influencia, un estatus de poder sobre el pueblo, siendo del Sanedrín, como de la Suprema Corte de Justicia, por decirlo de alguna manera, de esos jueces que hacen cumplir la ley, con todo poder y autoridad y riqueza económica y todo, él decidió renunciar a todo para servir a Cristo. Él renunció a su estatus de poder, de autoridad, de influencia, para humillarse y servir a Cristo. Cambió su lugar privilegiado por una cárcel, por ser azotado, ser perseguido, pasar hambre, naufragio. Hasta una víbora le picó y no fue la de la mar. ¿Saben qué? ¿Cómo es posible que él, teniendo ese poder, esa influencia, esa riqueza, ese estatus, decide renunciar a todo eso y lo cambia por ser perseguido, rechazado, abucheado, encarcelado, azotado y decapitado antes de negar a Jesucristo, su Señor y Salvador? ¿Cómo es posible? Porque él era un siervo de Dios. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, dice el apóstol Pablo en Filipenses 3, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y adivina que el apóstol Pablo le predicó a mucha gente, pero en Corinto, en la iglesia en Corinto, se fueron por las tortas aquí entre nos. Les cuento un chisme celestial, ni tan celestial. Los pastores que el mismo Pablo les había compartido y predicado y que estaban pastoreando la iglesia en Corinto, se sintieron los high, los rock stars. Se envanecieron, no confrontaban el pecado y les gustaban los aplausos y les gustaba, como sucede en otros países, aquí en México no, ¿verdad? Pero entonces el apóstol Pablo les escribe en 1 Corintios, en el capítulo 4, y les escribe duro a los pastores. Y dice: porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados.
Hasta ahora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. ¡Qué contraste! Si tú lees el resto del capítulo 4 y el capítulo 5, te vas a dar cuenta que estaban envanecidos los pastores de esa iglesia y que Pablo en amor los empieza a confrontar con su pecado. ¿Por qué? Porque es común. Y eso me recuerda a Ezequiel capítulo 34. En Ezequiel capítulo 34 Dios mismo regaña a los pastores y les dice: vino palabra de mí, palabra de Jehová. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? ¿Coméis la grosura y os vestís de lana? La engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortaleciste a las débiles, no curaste a la enferma, no vendaste a la perniquebrada, no volvisteis al redil a la descarriada, no buscaste a la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y andan errantes por falta de pastor. Y son presa de todas las fieras del campo y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas, dice el Señor, por todos los montes y todo collado alto. Y en toda faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas. Ni los pastores se apacentarán a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. ¿Cuál fue el pecado de estos pastores? Solo querían servirse a sí mismos. Solo utilizaban a las ovejas para beneficio propio. Y el Señor todo lo ve y no se le escapa nada. En vez de servir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, lavando los pies de sus discípulos, ahora resulta que los pastores, en vez de lavar los pies de las ovejas, se apacientan a sí mismos y utilizan a la gente para sus bienes y sus propios proyectos. Pero también Dios en Ezequiel 34 habla a las ovejas. Versículo 17: mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. ¿Os es poco que comáis los buenos pastos? Sino que también holláis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda, y que bebiendo las aguas claras enturbiáis además con vuestros pies las que quedan. Y mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies y beben lo que con vuestros pies habéis enturbiado. Por tanto, así dice Jehová el Señor: he aquí yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca.
por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro, y corneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles, hasta que las echasteis y las dispersasteis. Yo salvaré a mis ovejas, y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja. El Señor todo lo ve. ¿Y cuál es la característica de estas ovejas que Dios regaña? ¿Sabes qué? Piensan en sí mismas y no en sus hermanos. Buscan en sí nada más para sí, para sí, para sí, y no les importa las demás que estaban en necesidad. Es todo lo contrario a lo que Jesucristo mismo nos enseña. Así como Cristo nos sirvió, así dice ahora ustedes, sírvanse unos a otros. Pero hay de aquellas ovejas que murmuran, que siembran división y discordia entre los hermanos. Juan capítulo 13, versículo 3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Versículo 6. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies a mí? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Y hay cosas que tú y yo no entendemos, pero no te preocupes, obedece, obedece. Hemos sido llamados a obedecer. Pasó lo mismo en Mateo capítulo 3, cuando nuestro Señor Jesucristo va con Juan el Bautista. Y Juan el Bautista, cuando lo ve, le dice: pero ¿cómo? Tú eres el Cristo, el Mesías, ¿cómo tú vienes a mí y quieres que yo te bautice cuando yo tendría que ser bautizado por ti? ¿Y qué es lo que Jesús le contesta? Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó y Juan el Bautista lo bautizó. ¿Y sabes por qué? Porque aunque no entendamos lo que está pasando, debemos de confiar y obedecer lo que Dios manda. Nosotros no tenemos toda la película, pero Dios sí. Dios no nos ha llamado a entenderlo todo, pero sí nos ha llamado a confiar en Él y a obedecerlo. Obedece. Obedece lo que Dios dice. Cree lo que Dios dice y obedécelo. Volviendo a Juan 13, Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Asústame, mi querido Peter. Ahora resulta, imagínate que Pedro antes le está diciendo: Señor, tú eres el Cristo, el Mesías, ¿no? El Hijo de Dios, tú eres el Salvador. Y cuando Jesús le dice: ven, te voy a lavar los pies. No, nunca me lavarás los pies. Asústame. Y uno podría decir: es que es por humilde, es que es muy sencillo y es muy humilde. Dice: ¿cómo tú me vas a lavar los pies? Nel, otro perro con ese hueso. Porque te voy a decir lo que es la verdadera humildad. La verdadera humildad es obediencia. Eso es humildad. Tú no le puedes decir a alguien que le llamas Señor, no le puedes decir no a algo que Él te pide. Si Dios te dice algo, la respuesta obvia es sí, Señor. Pero tú no puedes rechazar. Y mi querido Pedro también lo volvió a hacer después. En Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10 está Pedro con hambre, dice que tenía hambre, y le entra como un éxtasis, y Dios le da una visión, y viene un lienzo desde el cielo con animales inmundos para el pueblo judío, y Dios le dice: mata y come. No sé, los tacos de carnitas y todo, ¿no? ¿Y sabes lo que pasó? Pedro dice: no, Señor, nunca he comido nada inmundo. No, Señor. A ver, es una contradicción decir no, Señor. Si Él es Señor, entonces la respuesta es sí, Señor. Pero entonces, si no es tu Señor, entonces pues sí, contradícelo. Si Él te da una orden, la obedeces, tan. Me encantan los militares porque ni siquiera chistan. Sí, Señor.
No, Señor. Eso deberíamos de aprenderlo todos. A mi hija la voy a meter ahí. Colegio militar. ¿Sabes algo? Así debe de ser. Si Él es de mayor rango, de autoridad, de poder, ¿qué es lo que tiene que ser mi respuesta? Sí, Señor. Tan tan. Es una contradicción el decir no, Señor. Pues entonces no es tu Señor, hijo. No nos hagamos tontos. El mismo Jesucristo lo dijo en Lucas capítulo 6, versículo 46. No sé lo que dijo, pero dijo algo así. No, no es cierto. Dijo, ¿sabes qué? ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que les digo? Es una contradicción el decir no, Señor. Cuando Dios dice algo, no importa que lo entendamos o no lo entendamos, obedecemos. Hay muchas cosas que yo no entiendo, querida familia, muchas. Pero yo creo que Dios no se equivoca. Yo creo que Dios nos ama. Yo creo que Dios es perfecto y que Dios ve cosas que yo no veo y que Dios sabe cosas que yo no sé. Y yo decido confiar en lo que Él manda y dice es lo correcto, porque yo sí me equivoco. ¿Cuántas veces tú y yo hemos creído en algo fielmente y lo defiendes a capa y espada y al final de cuentas te dices, ay, qué chuto, me equivoqué, ¿no? ¿Sabes qué? Tú y yo nos equivocamos, Dios no. Y cuando Dios dice algo, obedece, así de fácil. Pedro le dijo, no me lavará los pies jamás. Asústame, Peter. Pero fíjate la respuesta de Jesús. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Asústame. Ahora sí que asústame. Lo peor que nos puede pasar es no estar con Cristo en la eternidad. No es a nuestra manera. Si Jesús no nos limpia, no tenemos parte con Él en la eternidad. El único que dio su vida por ti fue Cristo. El único que nos ha salvado y que se entregó como cordero para ser sacrificado, pero resucitó al tercer día y está con poder y con autoridad a la diestra del Padre, y de nuevo va a regresar y va a venir con poder y gloria, pero ya no como el cordero inmolado, sino como el león, con todo poder y con toda autoridad. Va a regresar a esta tierra físicamente. ¿Lo estás esperando? Y ese cordero que fue sacrificado, que tiene todo poder y toda autoridad, es el único que nos puede limpiar de nuestro pasado, de nuestro pecado. La Biblia y todas mis predicaciones les digo lo mismo. Solo en Cristo hay perdón. Solo en Cristo hay salvación. Solo en Cristo hay una nueva vida. Solo en Cristo y en su sacrificio en esa cruz hay libertad a los cautivos. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Colosenses capítulo 2 versículo 13. Y vosotros, estando muertos en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos nuestros pecados y anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre de ellos en la cruz. Cristo murió para perdonar todos mis pecados, toda esa acta de decretos, de todos mis pecados, de todas mis rebeldías, de todas mis indiferencias, de todos mis errores. Toda esa acta de decretos que eran contra mía, la clavó en la cruz y fue pagada en la cruz, y ahora soy libre por su sacrificio por mí. Y en Él tenemos perdón y una nueva vida.
Todos nuestros errores han sido pagados en esa cruz. Y por su gracia hemos sido perdonados. Y nos da una nueva oportunidad. Nuestro Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Ven a Cristo. Cree en su sacrificio. Cree en su sacrificio. Descansa en su sacrificio. Cree en su resurrección. Cree que en Él hay una nueva vida para ti. Este mundo se va a acabar. Este mono de peluche un día se va a acostar en un estuche. Pero adivina qué, Cristo Jesús me va a dar un cuerpo nuevo y perfecto. Si así estoy chulo, imagínate con el cuerpo nuevo. Yo sé que tú ves el espejo y dices: Señor, me gozo con las obras de tus manos. Imagínate lo que Dios tiene preparado para nosotros. Estamos de paso, querida familia. Pero Cristo Jesús vino a morir para darnos una vida eterna con Él, con promesas, como dijo el apóstol Pablo, cosas que ojo no vio y oído oyó, Dios tiene preparadas para todos aquellos que aman a Cristo Jesús. Concluyo diciéndoles concluyo diciéndoles: este es el ejemplo que yo tengo de Cristo Jesús, y es el ejemplo que tú tienes de Cristo Jesús. Lava los pies de tus hermanos. Y no significa que sea físicamente, porque alguien me decía: sí, hermano, vamos a hacer aquí tinajas y todo. Digo, eso no sirve de nada, porque eso no cambia el corazón de la gente. En el corazón tienes que tener siempre el servir a tu prójimo. Servir, ayudar, dar, ver por la necesidad los unos de los otros. Invita a comer a aquel que no te puede devolver la invitación. Ayuda a aquel que no te puede devolver la ayuda. Porque si amas a los que te aman, ¿qué demás haces? ¿Acaso no nuestro Padre hace salir el sol para buenos y malos? ¿Hace llover para justos y pecadores? ¿Acaso el amor de Dios es selectivo o es para todo aquel que quiera venir a Él? Familia preciosa, como hijos de Dios, sirvámonos unos a otros. Si estás viviendo para ti, para tus deleites y para este mundo, te perdiste. Si tus hijos están viviendo para ellos mismos y para su propio deleite, están perdidos. Tú y yo somos llamados a servir a Dios, sirviendo a nuestros hermanos, viendo por la necesidad unos de otros. ¿Y cómo vas a ver por la necesidad unos de otros si ni siquiera los conoces? Acércate, conoce, sirve, da, ayuda. Tal vez lo que necesitan no es ni comida ni dinero, pero necesitan una oración. Todos somos millonarios como para dar y regalar muchas oraciones. Orar unos por otros, animarnos unos a otros, interceder delante de nuestro Padre unos por otros. Eso es amarnos, eso es lavar los pies unos de otros. Y es el mensaje. No como aquellos que ven solo para sí mismos. Los pastores de Ezequiel 34, las ovejas de Ezequiel 34 viendo para sí mismos. Los pastores de 1 Corintios 4, 5 viendo para sí mismos nada más. Pero vemos al apóstol Pablo, vemos a Jesucristo, vemos a sus apóstoles
a sus discípulos verdaderos muriendo para que la gente conociera a Cristo. Vive para los demás, sirve a los demás. ¿Quieres pedirle perdón a Dios? Hazlo. Dios te conoce. Dios conoce qué lugar ocupa el prójimo en tu corazón. Dios conoce qué lugar ocupa este mundo y los deleites de este mundo en tu corazón. Dios conoce tu corazón. Si como Satanás ha sembrado rencor, envidia, resentimiento, orgullo, soberbia, falta de perdón, Dios conoce. ¿No crees que es importante salir por esa puerta libre o que te desconectes de esta predicación el día de hoy siendo libre? ¿Tú crees que Dios planeó este domingo para que sea un domingo más? ¿O te da a ti la oportunidad hoy de verdaderamente entregarle tu vida, perdonar, soltar, amar, servir, lavarnos los pies unos de otros? Hoy es el día donde Dios te llama a cuentas. Pídele perdón. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. No importa a nadie, importa que Dios está aquí. Y Él te ama. Y Él te conoce. Y Él ha dejado su mensaje muy claro. Pídele perdón. Si has visto por ti, si estás tan enfocado en ti y solamente en tu familia, y no te importa todo lo que está fuera de tu hogar, pídele perdón a Dios. Pídele que te dé un corazón que ame a su prójimo. Que te dé un corazón que te intereses en la necesidad no solo de tu familia, sino de la gente afuera. Pídele un corazón generoso. Pídele perdón. Pídele perdón. Y recibe el perdón de Dios porque Él te ama. Recibe esa nueva oportunidad que Dios te da porque Él te ama. Pero que tu vida valga la pena para esa gracia que ha sido derramada en ti. Que el propósito de la vida que Dios te presta valga la pena para amar y servir a tu prójimo, no solo a tu familia. Que veamos unos por otros, que nos amemos unos a otros, que nos interesemos unos por otros, que no vengamos a la iglesia, que seamos iglesia. Pídele perdón a Dios y empieza esta nueva oportunidad que Dios te da. Dile: perdóname, Señor, tú me conoces, te he fallado, perdóname, límpiame, lávame a mí también, así como lo hiciste con tus discípulos. Lávame a mí, Señor, y dame ese corazón para servir a mis hermanos, para interesarme en mis hermanos, para interesarme en conocer a mis hermanos y sus necesidades. Cambia nuestro corazón, Señor. Te lo pido por mi Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén.
Dios los bendiga, que tengan un fin de semana. Bueno, ya terminó el fin de semana, por eso su fin de semana. Espero que tengan una muy bonita semana. Que Dios los bendiga.